La palabra religión viene en latín religare. Re, volver a, ligare, unirse, retornar. A partir de esta etimología tenemos que decir que se aplica en dos horizontes. El primero de ellos es que es un unirse, un retornar, un vincularse con la divinidad. Para poderse vincular con la divinidad, todas las religiones tienen un aspecto ritual, precisamente porque el aspecto ritual es una materialización de la creencia. Esto quiere decir que a través de los rituales, los seres humanos han encontrado la forma de representarse la divinidad, pero también de comunicarse con ella. Pero el segundo horizonte de la palabra religare tiene que ver con un retornar, un vincularse consigo mismo, con el entorno y con los otros. No podemos negar que en todo aspecto religioso hay una condición moral. Es por eso que esa condición moral vincula efectivamente al ser humano con los otros, consigo mismo y con el entorno. De ahí que partimos en el curso de una teoría muy importante, y es que toda norma que explícitamente esté referida a la divinidad implícitamente vincula a lo social. Ejemplos sencillos de ello tienen que ver con no matar. No se mata porque se comete un pecado, pero al mismo tiempo se está vinculando a los otros. No robar, no envidiar, no mentir. A partir de estos dos horizontes de la palabra religare, de ese retornar a la divinidad y retornar a lo social, hemos visto las cuatro características de la religión. Todas tienen un credo, en ellas el aspecto de lo sagrado, todas tienen una ritualidad, todas tienen un aspecto moral y por último, todas tienen una vida comunitaria. En este horizonte antropológico del estudio de la religión que vamos a iniciar en el curso, tenemos que plantear que no existen religiones individuales ni personales. Existen experiencias de fe, experiencias espirituales personales. Porque toda religión es social y cumple con una función vinculativa consigo mismo, con los otros y con el entorno. De ahí que la tesis central del curso es que todas las religiones permean en la cultura y que la cultura va permeando, transformando, influyendo también en la religión. Miremos por ejemplo nuestro contexto cultural, donde gracias al cristianismo el día del descanso es el domingo, pero en otros contextos hasta hace muy poco, ya cambió en la época moderna, el día de descanso en Arabia Saudita era el jueves y el viernes, precisamente porque para el Islam el viernes es el día sagrado. Esa es una forma en la que evidenciamos cómo la religión va permeando poco a poco la cultura, pero también la cultura transforma la religión. Esa es la razón por la cual no podemos hablar de prácticas religiosas puras. Y en el curso vamos a hacer una abstracción de la religión que nos va a dar las bases para adentrarnos posteriormente a estudios culturales. La invitación es para que comprendamos este universo tan amplio de las religiones del mundo, pero al mismo tiempo, al ir comprendiendo este universo de las religiones, vamos a ir adentrándonos poco a poco al universo de lo simbólico cultural, al universo donde el ser humano habita, que es precisamente la cultura. Reciban un cordial saludo, de igual manera una invitación con entusiasmos para que tratemos de dar respuesta a la pregunta ¿qué es la religión en esta primera unidad? En términos metodológicos, vamos a tratar de valernos de los diferentes mitos presentes en las culturas, del saber filosófico, antropológico y psicológico, para construir esa aproximación conceptual o fenomenológica de las religiones. Particularmente en el ámbito de la psicología, vamos a valernos del análisis freudiano. Estamos hablando de Sigmund Freud, especialmente de un texto de 1927 titulado El porvenir de una ilusión, donde Freud, a mi modo de ver, de manera magistral, hace un análisis de lo cultural y de lo religioso como elementos fundamentales para pensar las instancias psíquicas, o si se quiere, ese valor psicológico del hombre. En ese orden de ideas, Freud propone una pregunta orientadora para tal efecto, que es la siguiente: ¿cuál es el valor psicológico de las representaciones religiosas? Esa va a ser una de las tantas preguntas que nosotros vamos a tratar de resolver y que, a mi modo de ver, contiene, por ejemplo, las relaciones entre
las creencias de fe, o la fe si se quiere, esa dimensión de el absurdo, de hacer posible lo imposible, de la existencia de Dios o de los dioses, el análisis de los deseos humanos en relación a las creencias o a la fe, y tantos otros elementos que son de gran valor en la vivencia del homus religiosus. Esto que algunos llaman el sentido de la vida, cómo lo religioso de igual manera permite conjurar o hacer convivible el dolor de existir, hacerlo soportable, esa dimensión, si se quiere, neurótica de la existencia. De igual manera, cómo la religión permite dar un sentido a las grandes preguntas existenciales: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Qué sentido tiene la vida? Esta pregunta por la muerte, por esa dimensión de lo enigmático de la muerte, y cómo las religiones, frente a esa dimensión de la finitud humana, nos proporcionan un constructo en términos de fe, de creencia. Todos estos elementos los vamos a abordar desde la perspectiva psicológica, de tal manera que podamos, como les decía inicialmente, con todo el entusiasmo abordar este y muchos temas que son de gran interés en el estudio y en esta tarea de pensar lo religioso. Muchas gracias. Uno de los elementos que nos permiten comprender las religiones es el de la experiencia religiosa, debido a que nos traslada a la perspectiva del creyente y nos da una visión de aquello que para el otro es sagrado. La experiencia es la presencia inmediata de una realidad ante nuestras facultades cognitivas. Por lo tanto, la experiencia implica inmediatez y presencia directa. Además, esta experiencia es la que se va a convertir en objeto de análisis. Pero la experiencia implica presencia. Por ejemplo, los múltiples objetos que están con nosotros en casa no están presentes ante nosotros por el simple hecho de coincidir con nosotros en un espacio físico. Solo están presentes ante nosotros en la medida que tengamos conciencia de ellos. Pero nosotros no solamente percibimos las cosas, sino que también sentimos algo ante la presencia. Nuestra experiencia va acompañada de los sentimientos. Estos sentimientos son una reacción emotivo-afectiva que se desencadena por la presencia de ciertas realidades ante nosotros. Es decir, que aquí se conjugan dos realidades: la experiencia que pertenece al orden del conocimiento y el sentimiento que pertenece al orden de la afectividad y la emotividad. Lo particular es que muchas veces lo que más se nos graba a nosotros en la mente no es la experiencia en sí, sino el sentimiento que nos produjo la realidad experimentada. Por esto, cuando hablamos de experiencia, nos estamos refiriendo a acontecimientos que han dejado una huella profunda en nosotros. Y a esa categoría de acontecimientos es a lo que vamos a llamar vivencia. Rudolf Otto es un autor de la fenomenología de la religión, que en su libro Lo Santo de 1917 planteó que la experiencia religiosa es diferente a las ideas que tenemos sobre Dios, debido a que las ideas son predicados racionales, pero la experiencia espiritual está acompañada de la emoción religiosa, que es única y propia de la religión. Desde esta perspectiva, podríamos plantear dos ejemplos. El primero lo encontramos en Moisés, cuando en el libro del Éxodo se narra que Moisés se encontró ante la zarza ardiente. Ante la manifestación de Dios, dice que Moisés decidió cubrirse su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Una experiencia similar sucede en el segundo ejemplo. En el Bhagavad Gita, ante la manifestación de Krishna en todo su esplendor, Arjuna
se sintió sobrecogido, Arjuna se sintió asombrado, se le erizó su cabello y lo que hizo fue inclinar su cabeza ante la manifestación de lo divino. Tanto Moisés en el Éxodo como Arjuna en el Bhagavad Gita tuvieron una experiencia de lo santo, es decir, de lo inefable e inaccesible en conceptos, de aquello que no se puede aprehender y que desencadena temor y estremecimiento, pero al mismo tiempo genera fascinación. La experiencia religiosa es un componente fundamental para entender la experiencia de la fe desde la perspectiva del creyente. Por eso, no solo Rudolf Otto, sino Mircea Eliade y otros autores son los que nos acompañarán durante esta experiencia de reflexión y de viaje en torno a las religiones del mundo.